la justicia a tu alcance. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes a todos los que nos ven desde el otro lado de la pantalla. Soy el abogado Daniel Cortés, administrador de este órgano jurisdiccional en el tercer distrito judicial en la ciudad de Lagos de Moreno, Jalisco. El día de hoy estoy muy contento porque nuevamente estamos en una cápsula más de la justicia a tu alcance. El día de hoy tenemos a un juez que está adscrito a este órgano jurisdiccional, el maestro Jesús Enrique Chanón Rosas. Maestro, ¿cómo están? Muy bien, Daniel, muchísimas gracias, buenas tardes y buenas tardes a todo tu distinguido auditorio. Muchas gracias, maestro. Gracias por acompañarnos. Sabemos que tienen una carga laboral pues, bastante pesada, pero sin embargo nos hizo un espacio el día de hoy. El día de hoy el maestro nos hablará de dos temas, los deberes de los jueces y las medidas de protección. Esta es una figura innovadora en el Código Nacional, no tenía precedente me parece. Maestro, ¿le parece si empezamos con el tema? Claro que sí, cuando gustes. Maestro, primero empezamos con el tema de los jueces. Para que le quede bien claro a la ciudadanía, ¿qué es un juez de control? Un juez de control. Esta figura es novedosa, se integra con este nuevo sistema de justicia penal en México, el sistema procesal acusatorio, y es un juez, es una figura donde al juez de control, como su nombre lo dice, va a controlar los actos que se dan dentro del proceso penal para que cumplan no solo con los derechos humanos, sino también con todas las garantías procesales que se establecen en favor tanto de imputado como víctima u ofendido. Prácticamente y a grandes rasgos, sin entrar tanto a detalle, eso es lo que hace un juez de control. Muy bien, maestro, muy clara su explicación. Maestro, todo funcionario público tenemos deberes. Yo como administrador tengo un deber. Ustedes como jueces de control, ¿cuáles son sus deberes hacia la ciudadanía, maestro? Muy buena pregunta. Antes que otra cosa, tenemos el deber previsto en el artículo 1 de la Constitución General de la República, que es la de cumplir y hacer cumplir y vigilar que se cumplan todos los derechos humanos contemplados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano es parte. Además, también el artículo 134 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece de manera enunciativa, más no limitativa, una serie de deberes que se vienen reduciendo a cuestiones muy específicas, como por ejemplo la de resolver todos los asuntos que sean sometidos a nuestra consideración dentro de los plazos legales establecidos, así como observando todas las formas que para esos actos se han establecido por el legislador. También tenemos que guardar absoluta reserva sobre todos los asuntos de los cuales tengamos conocimiento, aún después de que dejemos de ser jueces. Tenemos que guardar esta reserva. Otras de estos deberes es atender siempre de manera oportuna y de forma debida todas las peticiones que se nos formulen, ya sea por parte del imputado o de la víctima u ofendido. Estas son solo algunas de muchos deberes que tenemos, pero yo lo englobaría en este artículo 1 de la Constitución General de la República, y la más importante, que se cumplan y que cumplamos y vigilar que se cumplan los derechos humanos en favor de todas las personas. Muchas obligaciones, maestro. Bastantes. Maestro, el espíritu de la justicia a tu alcance es darle herramientas a la ciudadanía. En ese sentido, una herramienta, se puede decir en contra tal vez hasta de los jueces, pero a ustedes a veces los vemos como personas todopoderosas, fuera de la sociedad, por así decirlo. ¿Qué puede hacer la ciudadanía, maestro, si no está de acuerdo con una resolución de usted? ¿O qué pueden hacer si consideran que hay una omisión por parte de ustedes como jueces? Muy buena pregunta, muy práctica, bastante interesante. El actual Código Nacional de Procedimientos Penales establece tres figuras a través de las cuales, si nosotros como jueces nos equivocamos o tanto víctima como el propio imputado considera que nos equivocamos, puede hacerlos valer.
se encuentran contemplados en los artículos 99, 465 y 467 correspondientemente del Código Nacional de Procedimientos Penales, y la primera de estas figuras sería el saneamiento. El saneamiento, ¿qué es? Es una figura que realmente es bastante útil en el momento del desahogo de cualquier audiencia, a través de la cual, si el juez de control se equivoca, si existe alguna omisión, alguna equivocación dentro de la misma audiencia, el propio juez, al darse cuenta de ello, puede, bueno, claro, siempre sin violentar ningún derecho, puede corregir esa omisión, corregir ese error, o también a petición, ya sea del Ministerio Público o de la propia defensa, que se corrija esa omisión. Y es una herramienta muy práctica porque nos evita ulteriores intervenciones, ulteriores recursos para corregir alguna situación que puede ser corregida de manera bastante práctica, bastante eficiente, bastante flexible dentro de la misma audiencia. Otro de los recursos que viene contemplado en el Código Nacional de Procedimientos Penales es el recurso de revocación. Este recurso de revocación ya tiene una tramitología muy específica y se puede interponer bajo ciertos aspectos muy puntuales que el propio Código Nacional establece. Y otro de los grandes recursos, o el más grande recurso, así lo llamaría yo, sería el recurso de apelación, que es el recurso que a mi consideración es el recurso más trascendente, más importante, más fuerte que podemos encontrar en este sistema de justicia penal, puesto que tiene incluso un capitulado específico y muy formal de cómo debe de llevarse a cabo, cómo debe presentarse, cómo debe resolverse. Es decir, tiene todo un apartado muy vasto y muy específico para su tramitación. Y a grosso modo, estos serían los tres grandes mecanismos que se pueden encontrar en el Código Nacional de Procedimientos Penales para corregir si es que el ciudadano, alguna de las partes que se encuentra dentro del proceso, considera que el juez de control se equivocó, es para corregir este actuar del juez. Ahora bien, si estamos hablando ya de alguna actitud que va en contra de pues la propia moral, la propia el debido desempeño que debemos de tener todos los jueces, bueno, pues están las quejas que se pueden presentar ante el órgano que nos revisa y nos rige y nos dirige a todos los jueces en el Estado, que es el Consejo de la Judicatura del Estado, para que el Consejo de la Judicatura, a través de las áreas correspondientes, verifique si en realidad existe este actuar indebido e impropio por parte de algún juez y en un momento dado lo pueda sancionar. Entonces, el juez, aun y cuando se tiene esa visión de que es una persona todopoderosa, en la realidad no lo somos. No lo somos, somos servidores públicos, nada más. Maestro, muchas gracias. Y qué importante me parece para la ciudadanía que un propio juez le pueda decir de frente a los ciudadanos: estamos para servirte, y si nos equivocamos, como humanos que somos, tienes estos medios, ¿no? Sí, claro, decía Goethe, nada más que no hace nada no se equivoca. Claro. Maestro, ¿le parece que cambiemos de tema a las medidas de protección? Claro, un tema bastante interesante que se encuentra contemplado en el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y que bueno que lo tocas, Daniel, porque creo que es muy importante que todos los ciudadanos podamos tener conocimiento de estos mecanismos. ¿Qué son? Empezaría yo por una definición de qué son las medidas de protección. El Código Nacional no te da una definición como tal, pero pudiéramos nosotros definirlo como que son mecanismos
que el propio agente del Ministerio Público puede hacer uso de ellos para proteger tanto a la víctima como al ofendido de alguna acción por parte del probable responsable o imputado. Esa sería una definición que pudiéramos dar de lo que serían las medidas de protección, entre tantas que nos podemos encontrar en la literatura especializada, pero creo que cubre esa pequeña definición lo que serían estas medidas de protección. Y maestro, las medidas de protección como figura nueva van permeando poco a poco en la sociedad. ¿Le pudieras decir a las personas que son víctimas del delito cuáles son las medidas de protección que pudiera solicitarle al MP? Claro, por supuesto. Estas medidas de protección básicamente son 10 medidas de protección las que vienen contempladas en el Código Nacional. ¿Cuáles son? Me voy a permitir incluso apoyarme un poquito en una lista que hice previo a esta entrevista. La primera sería la prohibición de que el probable responsable o el imputado se acerque o se comunique con la víctima o el ofendido. Y este es un mecanismo muy importante que, inclusive tratándose de medidas cautelares, que es otro tema, pero que se comparten, son muy útiles, porque al imponerse esta medida de protección y al impedir que el probable responsable o imputado tenga contacto con la víctima o el ofendido, bueno, ahí se detienen muchísimas interacciones entre ellos que pueden derivar en un conflicto mayor, que pueden derivar en alguna situación más grave, y lo que se pretende con esta medida es precisamente proteger a la víctima o ofendido y que ese conflicto no escale. Como segunda medida de protección podemos encontrar también, y que es parecida a la primera, la limitación para que el probable responsable o el imputado se acerque al domicilio de la víctima o el ofendido, o el lugar donde éste se encuentra. De igual manera, tal y como lo platicábamos con relación a la prohibición de acercarse a la víctima o ofendido, esta limitación para que no visite el domicilio, no visite el domicilio de trabajo, por ejemplo, donde esté la víctima o ofendido, nos sirve también para proteger a la víctima. Como tercero tenemos una figura muy especial que inclusive tenemos no nada más en el Código Nacional de Procedimientos Penales, se tiene también en la legislación civil, se tiene también en la Ley General la Ley General de Acceso a las Mujeres para una vida libre de violencia, que es la separación del domicilio. Con esta medida, ¿qué se hace? Que el probable responsable o el imputado se sustraiga, lo saquemos del domicilio de la víctima para que no siga provocando daño o pueda provocar un daño mayor. Como ejemplo de ello lo podemos encontrar en los delitos de violencia familiar, en donde hay una violencia entre cónyuges, y con esta medida de protección, bueno, lo que se pretende es que al cónyuge agresor se le sustraiga del domicilio en donde vivía la familia, para que ya no siga con esos actos de agresión y siga causando o pueda causar mayores daños a la persona que es víctima de esos daños. Tenemos también la entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima o ofendido que pueda tener en su posesión el probable responsable o el imputado. Tenemos la prohibición de realizar conductas de intimidación o de molestia, no solo en contra de la víctima o el ofendido, sino también en contra de personas que se encuentren relacionadas con la víctima o el ofendido. Y esto es muy importante para evitar que el probable responsable, que el imputado, pueda ejercer presión de manera indirecta por conducto de amigos, familiares, conocidos,
etcétera, que tengan que ver con la víctima o el ofendido. Entonces también se le puede prohibir a esta persona que realice cualquier acto de intimidación con personas relacionadas con víctima o ofendido. Tenemos también aquellas que son propias de la actividad policial, como sería la vigilancia directa del domicilio de la víctima o ofendido, el auxilio inmediato de la policía a la víctima o ofendido en el momento en el que solicite ese auxilio, y que son estas dos medidas muy importantes también para prevenir un mal mayor. Tenemos también el traslado de la víctima o ofendido a albergues temporales o a refugios en caso de que no pueda sustraerse al probable responsable, al agresor del domicilio. Bueno, lo que se hace es que también se puede trasladar a la víctima o ofendido y a sus familiares a un albergue temporal o a un refugio. ¿Para qué? Para asegurarlos, para tenerlos en un ambiente en donde ya no puedan sufrir alguna agresión por parte del probable responsable. Tenemos también otra muy interesante que encontramos en estas dos legislaciones, la Ley General para las mujeres para que vivan una vida libre de violencia, y en la legislación civil también, que es la del reingreso de la víctima o el ofendido a su domicilio. En muchas ocasiones, sobre todo en el caso del delito de violencia familiar, la víctima pues opta por salirse por seguridad propia, pero esto no quiere decir que esté resuelto el problema. ¿Por qué? Porque su vida y la de sus hijos está ya construida en un cierto ambiente que es la colonia, que es esa casa, que son los vecinos, la escuela está cerca de ese domicilio, y entonces el hecho de que se haya tenido que salir para preservar incluso muchas veces su propia vida, pues es un acto moralmente injusto, para empezar, pero también de manera práctica es un acto que día a día, cada día que esta persona y sus familiares pasan fuera de su domicilio, es un día que le está causando perjuicio. Entonces, con esta medida de protección, lo que se intenta hacer es precisamente evitar este perjuicio y que se reintegre a la víctima o al ofendido al domicilio, siempre y cuando ya el domicilio sea un lugar seguro para ella, para él y para sus familiares. Tenemos también este propio artículo nos habla de que también pueden aplicarse todas aquellas y de forma supletoria todas aquellas medidas de protección contempladas en esta ley que platicábamos, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Estas serían básicamente las medidas de protección, repito, que las puede, que son mecanismos propios del fiscal, mecanismos propios del Ministerio Público para proteger sobre todo a la víctima o al ofendido. Muy bien, maestro, muchísimas gracias. Muy puntual la explicación, me parece que son muchas herramientas que tiene la ciudadanía con esta nueva figura. Sin embargo, me nacen bastantes reflexiones, bueno, no las podemos manejar aquí, si no nunca nos vamos, pero ¿usted qué opina respecto a estas medidas de protección? ¿Son efectivas? ¿Deben de mejorarse? ¿Están bien? ¿Cuál sería su opinión? Muy buena pregunta. Toda obra humana, como lo es la ley es una obra humana, es perfectible, se puede perfeccionar. Yo veo con muy buenos ojos estas medidas de protección porque pues antes no se tenían como tal, no eran tan evidentes, no eran claras, costaba mucho trabajo solicitarlas, costaba mucho trabajo implementarlas. Hoy en día, bueno, ya queda más claro que existen y que la ciudadanía, que la víctima de un delito puede hacer uso de estas medidas de protección. ¿Pueden ser mejorables? Claro que sí.
pueden ser mejorables en muchos aspectos, pueden ser mejorables en la inclusión de muchos otros supuestos o hipótesis jurídicas que pueden ser utilizadas, en las que puedan ser utilizadas estas medidas de protección, y también en su implementación, en los mecanismos desde la solicitud hasta la ejecución misma de estas medidas de protección. Nos falta mucho camino por recorrer, pero creo que cada día, con cada caso que las autoridades atendemos, se van perfeccionando tanto la interpretación jurídica que hacemos de estas medidas de protección como su aplicación práctica. Muy bien, maestro. Muchísimas gracias. ¿Nos pudiera decir rápidamente cuál es el trámite que debe seguir una ciudadana en un caso de violencia familiar? Se siente en peligro. ¿Qué debe de hacer ella para poder hacer uso de una medida de protección? Claro, sin problema. Lo más importante en este caso es hacerlo del conocimiento de la autoridad. ¿Cómo un ciudadano puede hacer del conocimiento de la autoridad que está siendo víctima de un delito? Bueno, puede presentarse directamente ante un agente del Ministerio Público, formular la denuncia y pedirle al agente del Ministerio Público alguna de estas medidas de protección, o de igual manera puede acudir con un policía. Te encuentras un policía en la calle y decirle: oye, estoy siendo víctima de un delito. ¿Para qué? Para que, si bien es cierto, el Ministerio Público es quien debe ordenar estas medidas de protección, el policía puede dar un auxilio de manera inmediata y también de forma inmediata hacer del conocimiento del Ministerio Público esta situación que está convirtiendo en víctima a esta persona y ordenar de manera oportuna alguna de estas medidas de protección. Muy bien, maestro, muchísimas gracias. Muy interesante y sumamente claro. Espero que sea una herramienta que le pueda llegar a la ciudadanía, porque sabemos que lamentablemente pues los delitos se cometen día a día. Maestro, le voy a hacer una pregunta un tanto personal, una disculpa al respecto, pero usted imparte justicia, entonces al hacer esto pues ayuda a muchísima gente. ¿Qué significa para usted estar en posición de juez y estar en posición de poder ayudar a la gente, inclusive de salvar vidas, porque no sabemos a veces un asunto de violencia familiar en lo que desencadena? ¿Qué significa para ustedes? Es una posición, Daniel, muy privilegiada porque da la oportunidad de poder hacer mucho bien, de poder contribuir de una manera más activa con el país. Creo que estamos viviendo tiempos difíciles. Bueno, cada generación ha tenido sus dificultades y yo me siento privilegiado de poderme desempeñar como juzgador, y no en el sentido de bueno, pues es que estás en una posición de poder. No, al contrario. Los jueces y cualquier servidor público de primer nivel estamos en una posición bastante precaria, estamos en una posición muy vulnerable. ¿Por qué? Porque ante las grandes responsabilidades que tenemos que responder de cada una de ellas. Y si no hacemos un buen papel, tal y como cuando nos tomaron protesta, pues nos lo va a demandar la población en general. Entonces, para mí es una gran responsabilidad y un gran privilegio el poderme desempeñar como juez y el tratar todos los días, acto tras acto, audiencia tras audiencia, de realmente impartir justicia y no únicamente ser un administrador de la ley, que creo que hay una gran diferencia entre esos dos aspectos. Claro. Maestro, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Espero tenerlo pronto con nosotros. Daniel, muchísimas gracias por la invitación. Yo encantado, y muchísimas gracias por la atención de tu distinguido auditorio. A todas las personas que nos siguen en redes sociales, en Spotify, agradecerles como siempre que nos sigan. Estamos
para resolver sus dudas. Sigan dejándonos sus comentarios y sobre todo pues, los temas que quieren que desahoguemos en este espacio. Muchas gracias por todo y nos vemos en la siguiente cápsula de la Justicia Tolcante. La justicia a tu alcance.